Tercera letra de esta mnemotecnia que tenemos es la de zoning, zonificación. Este tema es modelación y va a estar a cargo del ingeniero Armando Alcántara. Vamos a poner aquí su reseña. Ingeniero Armando Alcántara Carvajal es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente por el Instituto Europeo y Posgrado y la Universidad Regiomontana Europea. Más de 20 años de experiencia como líder en sistemas de gestión de seguridad y procesos, ISO 9000, 14001, ISO 45001, ISRS, SARI y PSM. Ha trabajado en empresas como MAVE, Fowler, Motores Millán, Crioinfra, Policit, Mechichen. Actualmente desempeña el puesto como ingeniero de procesos en seguridad en Vestolit, y lleva a cabo el liderazgo de los estudios de riesgo de HACCP, WATIP, LOPA, QR, FF, ATEX, entre otros. Sin más preámbulo, dejo de compartir mi pantalla para que él proceda a prepararse y pues seguirnos compartiendo su conocimiento. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. ¿Me avisan, por favor, si se ve mi pantalla? ¿Se ve tu pantalla? Perfecto. Excelente. Sí se ve. Listo. Gracias. Pues bien, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos. Ya me presentaron. Mi nombre es Armando Alcántara. Yo estaba pensando en hacer una pequeña dinámica, puesto que llevamos 2 horas de activación directa aquí en las presentaciones. Voy a tomarme en 3 minutos nada más para realizar un pequeño ejercicio. Entonces yo lo voy a ir haciendo, los que quieren acompañarme adelante. Es muy importante tener este tipo de pausas constantes para empezar a despejar la mente, para que en algún momento podamos tener como que nuevamente una retroalimentación, cargo de energía. Entonces, iniciamos respirando. Los que se puedan parar pueden hacerlo. Contenemos la respiración, contamos 1001, 1002, 1003, exhalamos. Al mismo tiempo, podemos ir moviendo las manos en círculos a los lados, moviendo de un lado a otro la cabeza. Y de nuevo, inhalamos. 1001, 1002, 1003, exhalamos. Ahora lo hacemos con los pies, vamos a mover los pies en el sillón. Los que si quieran levantar lo podemos realizar en círculos, a un lado, para el otro. Volvemos a respirar. 1001, 1002, 1003. Exhalamos. Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar. Podemos tomar asiento. Gracias a todos. A mí me tocó la parte de la Z, como bien comentábamos, que se llama zonificación. De repente nosotros pensamos que zonificación es algo muy innato, muy obvio, que de repente decimos, bueno, pues aquí está la zona del desastre cuando ya tenemos un evento. ¿Qué procede? Pues márcate, delimítate. Y a la persona que le decimos delimita, pues nos dice, oye, pues dónde, cómo, de repente los brigadistas empiezan a determinar zonas de acuerdo a su apreciación, punto de vista. Y recordemos que ante una emergencia o situación no planeada, todos nos ponemos nerviosos. Yo nunca he visto un brigadista, por muy profesional, por muy experimentado, por mucho conocimiento que tenga, que no se ponga nervioso o que no nos pongamos nerviosos. Todos los eventos son diferentes, son condiciones diferentes, son materiales diferentes, condiciones climáticas diferentes, personas diferentes, procesos diferentes, y pues realmente todo es único. Jamás tampoco he visto que una emergencia se repita. Jamás. Siempre son diferentes. Entonces, bueno, en ese sentido, pues queremos evitar eventos catastróficos. Queremos evitar eventos catastróficos, pero ¿qué creen? Ya tenemos la emergencia, ya está ahí, y de repente se vuelve catastrófico porque hemos escuchado que ciertos compañeros brigadistas tienen afectaciones, cobra la atención, respuesta a emergencia, vidas de estos compañeros. Y es muy lamentable ver en las noticias que le ofrecen honores, porque da la vida por atender una situación de emergencia, que a lo mejor ya ni vale la pena porque ya no hay otras vidas, ¿no? Porque a lo mejor ya no vale la pena porque pues ya estuvo en proceso precisamente de
en decrecimiento la situación de emergencia. Y tenemos bomberos en algún momento muertos, intoxicados, asfixiados, etcétera. Es muy lamentable, pero todo esto en algún momento lo tenemos que hacer. ¿O qué nos dice cuál es el área, cuál es el límite? Y por eso es que estoy aquí, por la parte de zonificación. Para dar inicio a esto, pues les quiero dar mi objetivo principal, que es la de... Okay. Identificar los aspectos de riesgo en una emergencia relacionada con sustancias químicas peligrosas. Ojo, tenemos muchos tipos de emergencias. En este caso nos vamos a enfocar a sustancias químicas peligrosas para realizar un adecuado control y mitigación del evento no planeado. Eventos no planeados pues son esos que nos lleva a atenderlos por medio de la identificación o definición de la zonificación. Y es muy importante, yo los invito a que veamos esta fotografía que viene aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos gente mirones, o sea, mirones por donde quiera. ¿De dónde salen? ¿Quién sabe? Pero salen gente, de repente hasta gente que es ajena al proceso, ajena a las instalaciones. Hoy en día, con toda la parte de las noticias, pues podemos tener hasta drones mirándonos, ¿no? Y desafortunadamente todo esto se expone y cambia la situación en una emergencia o la puede potencializar como más grave de lo que tenemos. Personas muy cercanas al evento y además sin equipo de protección personal adecuado, comentaban ya mis compañeros, si se requiere un tipo A, un tipo B, un tipo C, especializado, etcétera, contra sustancias específicas o en algún momento equipo de respiración autónomo, el únicamente el de bombero, o definitivamente contra protección térmica, etcétera. También veo personas que no apoyan de ninguna manera. De hecho, se ven personas que el conocimiento es nulo, que no están conscientes de las consecuencias. Y lo peor del caso es que efectivamente pueden ser afectados. Pero la buena noticia es, en esto, que se trata de un simulacro. Y en un simulacro podemos equivocarnos todo lo que queramos. En los simulacros podemos realizar pruebas, podemos realizar situaciones específicas, pero como lo comenté en un principio, un simulacro únicamente nos ayuda a familiarizarnos con técnicas, con análisis que podamos tener, pero en la realidad tenemos que tener el conocimiento suficiente para empezar a detonar acciones que vayan enfocadas a mitigar y controlar este tipo de eventos. ¿Qué es una emergencia? Yo de repente he notado mucho que existen, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, a Profepa o Semarnat, de repente a Protección Civil, los mismos bomberos, en la NFPA en Estados Unidos, en la OSHA, etcétera, etcétera, conceptos de emergencia. A lo largo de mi experiencia les puedo comentar que esto es algo muy importante y es algo muy propio, y este es mi concepto de emergencia. Tiene que tener 4 elementos muy importantes que he definido y que concuerdan finalmente con muchos otros conceptos, ¿no? De hecho, hay libros de conceptos de emergencia. Para mí una emergencia es un evento no planeado. Nadie planea las emergencias. Y si lo planean, pues ya no es una emergencia, es un acto terrorista o es un acto, pues, dirigido, ¿no? Entonces, lo primero es no planeado. Número 1, vamos a aprendernos en no planeado. Número 2, que pone en riesgo a las personas, instalaciones, medio ambiente, el equipo, la reputación de la organización, etcétera. Entonces, el punto 2 es que pone en riesgo esto. Número 3, para total o parcialmente el proceso, las operaciones. Entonces, número 1 es no planeado, número 2 pone en riesgo, número 3 para total o parcialmente el proceso. Y número 4, definitivamente tiene que ser atendida de manera y de forma inmediata. No lo podemos dejar ahí, lo podemos en algún momento atender de manera inmediata. Pero ¿cómo lo vamos a atender o cómo hace el proceso? Bueno, pues bien, les voy a presentar un pequeño video en donde vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Me avisan si se escucha, por favor? Sí, se escucha. Gracias.
Se escucha muy bajito. Si le puedes subir el volumen un poquito más. Bien, el video básicamente es la dramatización. No hubo mucho sonido en el cual podríamos estar percibiendo. Para mí era muy importante que vean las imágenes, que vean los títulos que aparecen ahí. Esto nos pasó en Coatzacoalcos. Evidentemente las emergencias pasan en cualquier parte del mundo. Noche, mañana, tarde, no es específico. De repente hemos visto brigadistas que dicen, no, yo hoy no voy a hacer la práctica de bomberos porque está lloviendo. No, porque es de noche, hay poca iluminación. Ahí es cuando debemos de aprovechar. Ahí es cuando debemos en algún momento determinar cómo actuamos ante este tipo de emergencias. Y bueno, vieron en algún momento varios conceptos importantes. Número uno, la imagen principal de toda la emergencia, en donde se está determinando y viendo que hay nubes. Las nubes más de 10 kilómetros. Gente en algún momento sintió la onda expansiva. Obvio, entonces se trata de una explosión. Y existe gente corriendo para todos lados. Y yo preguntaría, ¿y cuál es el radio donde tengamos el punto seguro? La zona fría, la zona tibia, la zona caliente, que en algún momento ya lo hemos mencionado, y que seguramente todos los que nos hemos dedicado a atención, respuesta a emergencias, pues tratamos de hacerlo lo más cercano que se puede al punto cero. El punto cero es aquel punto donde se está originando la situación de emergencia a controlar. ¿Qué es lo que se ve en el video? Evidentemente, ausencia de información, falta de control, personas corriendo sin protección, desesperación, contaminación ambiental, exposición a diferentes riesgos desconocidos, incertidumbre en la población, preocupación por perder la vida, preocupación por todas las personas alrededor también de su vida, impotencia, miedo, desorientación personal, etc. Perdón, más un paréntesis. Por ahí veo personas que levantan la mano. Les pido de favor que nos aguantemos al final para los tiempos y al final con todo gusto lo podemos comentar. Hagan sus anotaciones, por favor, y al final lo comentamos, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Entonces, esto es lo que yo observo en el video, que desafortunadamente pues no hay algo específico como tal. Sin embargo, en la parte de zonificación lo que podemos determinar, tener, pues es una situación de esta naturaleza donde vemos un área roja, un área amarilla, un área verde, y donde tenemos ciertos conceptos como tal. ¿Qué es la zonificación? Son las actividades requeridas durante la respuesta a accidentes con sustancias peligrosas, sustancias químicas peligrosas, que pueden contribuir al movimiento indeseado de contaminantes del sitio o área no contaminadas. Entonces se supone que determinamos ciertas zonas para evitar que haya mayor afectaciones, que entren y salgan precisamente agentes contaminantes entre ellas. El personal de respuesta y el equipo pueden contaminarse, pues definitivamente se pueden transferir, sí, cualquier tipo de contaminación, y no únicamente hablemos la que está en el medio ambiente, la radiación, algunos otros factores que tengamos como tal. Entonces, las áreas son denominadas y tenemos que determinar cuándo es un área limpia, cuándo no es una área limpia, cuándo es un área segura, cuándo no es una área segura. Y de repente lo hacemos de acuerdo a nuestra percepción, factores que podemos percibir. Oye, percibimos temperatura y la tolero. Entonces aquí ponlo. Oye, ¿no percibes algún aroma? Ok, entonces aquí, desde aquí es el otro límite. Oye, ¿dónde está la atención respuesta a emergencia externa? Pues mira, a lo mejor en la puerta de la empresa, etcétera. Y todo esto es basado en experiencia propia o en algún respaldo. Dice aquí, el material puede, a través del área, afectar a personas alejadas de la fuente de origen. Si esto fuera 10 kilómetros, como en el evento, entonces, ¿hasta dónde tendría que ir este punto, no? 10 kilómetros. Cuando requerimos una atención de respuesta de apoyo, entonces, pues va a tardar más en llegar. También especifica que para reducir la posibilidad de transmisión de sustancias peligrosas desde el punto del accidente es necesario adoptar procedimientos de control de contaminación. Y aquí, reforzando un poco lo que decía mi compañero anterior, existen métodos utilizados. Uno es la metodología de establecimiento de zonas de trabajo y el otro es la zona de descontaminación. Es muy común ver este tipo de diagramas y de repente podemos tener
personas que están expuestas en la zona caliente. Ojo, estas personas de la zona caliente significa que están en el punto cero, que están en contacto directo con sustancias químicas peligrosas, están en contacto directo con aquellos agentes que pueden afectar la vida, la integridad, los factores, inclusive emocionales. Hoy en día, con todo este tema que tenemos del estrés laboral, el estrés en una emergencia, ¿quién ha identificado el estrés de sus trabajadores que son parte de su brigada? De los mismos brigadistas. Yo les comentaba que no he conocido un brigadista, por muy experimentado que sea, que se ponga nervioso. Es la misma naturaleza del ser humano, el instinto de sobrevivencia, nuestra mente, nuestro sistema como tal, se activa, nuestra mente reptiliana, nuestra mente primitiva, nuestra mente de sobrevivencia, empiezan a detonar precisamente ciertos factores que nos segregan adrenalina. Y entonces nos hacen actuar de manera diferente, tomar decisiones. Hay gente que de repente se prepara toda su vida para ser un brigadista y a la hora de entrar en una situación real, híjole, se acobarda o de plano sale el instinto y atiende de manera correcta, ¿no? O tiene áreas de oportunidad, como todo mundo, y las vamos a ir verificando. Entonces, la zona caliente es aquella zona en donde estamos expuestos a todos estos factores como tal. Y es bien importante el establecer cualquier tipo de situación entre las zonas, el viento. El viento es un factor fundamental. Yo les preguntaría a ustedes, dentro de sus empresas o inclusive fuera, cuando en algún momento vamos a tener una situación de esta naturaleza con sustancias químicas peligrosas, consultamos los factores climatológicos. Si empieza a llover y es una pipa de gas cloro, nos afectará el que llueva, gas amoníaco, hidrocarburos en general, o si son zonas muy, muy cálidas, donde están los desiertos y se nos desfogan hidrocarburos. Evidentemente todos esos factores son bien importantes. Entonces, yo les comparto en algún momento que es bien interesante, bien importante, yo creo que vital, determinar las condiciones. De repente llegamos, y es lo más práctico que hemos hecho, a la zona y determinar ahí mismo los factores. Pero si tienen oportunidad ustedes en sus empresas comprar una estación meteorológica y colocarla e ir monitoreando a lo largo de un año, como decíamos en algún momento, cuando no tengamos emergencias, podemos hacer todas las preparaciones que podamos y querramos. Y entonces podemos hacer nuestra rosa de viento, podemos ver nuestras condiciones principales climatológicas que nos llevan en algún momento a determinar acciones. No es lo mismo que en verano, no es lo mismo que en invierno, y de repente en zona de lluvias o en temporada de lluvias. Y con este análisis que pueden a ustedes realizar, nos sirve inclusive para simular situaciones que podamos tener en la organización y en la planta. Entonces, el viento aquí lo consideran un factor muy importante, aunque tenemos algunos otros factores que ya les he compartido, pero es bien interesante poder llevar. En la zona tibia, evidentemente tenemos ahí ciertos puntos de apoyo personales que están en algún momento, y aquí es el punto clave de la reducción de la descontaminación, la reducción de la contaminación, el control de agentes que podamos tener, y debemos de marcar exclusivamente una entrada, una salida para tener controles específicos. Y aquí es donde entra la parte del proceso de la descontaminación. ¿Quiénes de ustedes tienen en esta zona identificado pues algunas estaciones de descontaminación específicas para las sustancias químicas que tenemos ahí? Y ya que tenemos este elemento, esta acción de descontaminación, ¿qué procede con todas aquellas sustancias que generan la descontaminación? Los equipos de protección personal que están contaminados. Los llevamos a un almacenamiento, a una disposición especial, que inclusive no se contaminen posteriormente. Contamos con un procedimiento de descontaminación, contamos con situaciones específicas para realizar estas acciones. El personal, como lo comentamos todo, tiene conocimiento, o específicamente me ha tocado situaciones donde son bomberos, donde son brigadistas, tienen un mes y ya les toca una emergencia.
Y entonces, pues tiene que tener un personal de apoyo, puede ser el personal que está en la zona fría, en donde puede definir quién entra, quién ingresa, qué es lo que se requiere. Y en estos puestos que toman decisiones importantes basados en la información que se conectan entre la zona caliente, la zona tibia y la zona fría, porque definitivamente siempre van a haber cambios. Las personas que están en la zona caliente no son supermanes, no son héroes. Se les puede llegar a terminar, por ejemplo, el equipo de respiración autónoma, aunque tengan el de 2216 PSI, o el que tengan el de 4500, o el que tengan de respiración continua, o el que tengan en algún momento todo el equipo. Somos seres humanos, con la adrenalina, el estrés, el cuerpo se fatiga más rápidamente, y tenemos que hacer planes de estrategias de cambios. Si la emergencia en algún momento tarda tiempo, comentábamos en algún momento que hay emergencias que si duran más de 30 minutos y no están controladas, evidentemente, híjole, tenemos que atendernos con personas especializadas para saber qué podemos realizar. O en algún momento dura tanto tiempo porque la condición así lo amerita. Oye, ya deja que los 5,000 litros de gasolina se consuman, pero hay que estar monitoreando que el entorno precisamente no se vea afectado. Y esto también es una parte súper importante, determinar el entorno de las emergencias. Y finalmente, en la zona fría, pues tenemos puestos de comando, puestos externos de primeros auxilios. Muchas veces estos brigadistas, la Cruz Roja u otros elementos que nos apoyan, pues no están especializados para ingresar a zonas ni tibias ni calientes. Sí pueden recibir un lesionado y si lo reciben contaminado, es bien importante que les comentemos. Esta persona está contaminada con ciertas sustancias químicas, por lo que se les recomienda pues, que ellos se equipen, que ellos traigan esta protección adecuada, o de lo contrario, estar expuestos también a los efectos de los vapores, de los gases, de las sustancias químicas peligrosas que estamos manejando. Debemos de tener un oficial de seguridad. Bueno, esta es la parte ideal. En las empresas lo tenemos. Bien interesante. A veces hay empresas que son tan automatizadas que tienen muy poca gente. Pero tenemos que llegar a hacer la definición precisamente primer respondiente a este tipo de emergencias químicas. Comentábamos un poco de la zona caliente. Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, como tal. Si tenemos una situación fuera de planta, imagínense, tenemos que definir cuál es la zona caliente, tibia y fría, y de repente pues no se corta la circulación. En México tenemos, o en general Latinoamérica, como cierta cultura vial. Y de repente, pues sabemos que hay un trafiquerío enorme, porque se volteó una pipa, porque se incendió, y lejos de alejarse, pues estamos queriendo bajarnos, pasando lentamente, ser como los primeros que observan qué es lo que sucedió. Lejos de tener este miedo, ese respeto, ese conocimiento con respecto a lo que puede pasar, pues evidentemente se alejarían, abrirían la comunicación para ingresar a los medios externos y de repente pues eso no sucede. Y no sucede y de repente estamos batallando con todo este tipo de situaciones. La zona tibia o área de socorro, bueno, ya comentábamos que debe ser un canal en el cual tiene que tener un corredor de descontaminación entre la zona caliente y la zona fría. Toda la parte de equipo de protección personal debe estar súper bien controlado, se debe de tener el equipo suficiente, inclusive estas tinas o mini albercas o diques, como lo quieran llamar, o sistemas de contención, deben tener ya sea que ahí neutralicemos la sustancia o que la llevemos en algún lugar para neutralizar o poderla en algún momento confinar y posteriormente que tenga una disposición adecuada. Bueno, y la zona fría que comentábamos, pues son todos los contactos que podemos tener con la atención a primeros auxilios, con la atención a ambulancias, otros equipos adicionales, inclusive los bomberos. Muchas veces nosotros pensamos que con los bomberos es suficiente atender respuesta a situaciones con emergencias químicas peligrosas. Yo preguntaría, me acercaría en tiempos de paz, como comentábamos todos, si ellos conocen nuestros riesgos como empresa, si conocen y tienen el equipo de protección personal adecuado para que ellos nos puedan responder o no. Si ellos no lo tienen, mejor ni los ingresemos. ¿Cuántas veces, y vuelvo a repetir, tenemos bomberos, compañeros que dicen que se asfixiaron, se desmayaron, pero con el afán de atender una emergencia? El espíritu, pues es muy grande, pero muchas veces las situaciones económicas van a que tengan
equipo de protección personal que inclusive no es adecuado para este tipo de emergencias. Y eso les limita mucho. Y la otra, estarlos capacitando y estarnos capacitando con ellos constantemente por las situaciones que tenemos de procesos de manejo de sustancias químicas peligrosas. Pues bien, es bien cierto que los procesos químicos están diseñados como de esta naturaleza. ¡Wow! Nos encontramos de repente, pues, con una infraestructura que ya no es un camión, ya no es un tráiler que se accidentó afuera, es una organización que nació de esta manera y que tenemos a lo mejor un tanque, un reactor, en la parte de abajo tenemos más equipos, las calderas, tenemos quemadores, tenemos una situación increíble. ¿Dónde determinamos aquí la zona caliente, fría y tibia? ¿Cómo le decimos al bombero que nos ayude a llegar hasta allá arriba? ¿Cómo tenemos esos planes? ¿Cómo tenemos delimitadas estas situaciones? Y ahora sí no se las pongo más difícil. Si esto lo ven complicado, observen esto, en donde tenemos además un gran número de pobladores. Nuestros vecinos pueden ser mi hermano, mi papá, mi mamá, mis compañeros, etcétera, por el crecimiento poblacional que tenemos. Esta es una panorámica precisamente de una zona industrial, pues precisamente donde la población, el crecimiento, pues ya nos invadió. Y si llegamos a tener sustancias químicas peligrosas almacenadas ahí, ¿cuál será la zona tibia, caliente, fría que podamos determinar? ¿Difícil de analizar? Sí, definitivamente. ¿Podemos hacer cosas? Sí, yo siempre he comentado que la parte de la prevención es fundamental. ¿Cuáles son las distancias entonces de estas zonas? ¿Cómo se pueden determinar? Bueno, ya comentamos que deben de existir tres. La zona de impacto, que es el área donde salvan si es que hay personas. En la parte de perímetro de asistencia, el área de socorro. Y el perímetro externo, que es el área base, donde se toman las decisiones. Es bien importante tener el control, saber cómo identificarlas. Una forma, por ejemplo, en el transporte, ya lo comentamos en la CRI, que nos dice de manera muy genérica cómo podemos tener ciertas zonas de aislamiento inicial, que es la parte que tenemos aquí abajo, la zona de protección, verificar en todo momento qué es lo que iniciamos, por eso está arriba, la dirección del viento, y en caso de evacuación, qué es lo que tenemos que hacer aquí. La evacuación es una acción inmediata de precaución. Aísle el área del derrame o escape como mínimo, y en esta guía podemos encontrar este tipo de información y le tenemos que hacer caso, ¿no? Mínimo 100 metros a todas direcciones. Oh, es el primer diámetro que tenemos en el punto del derrame. Perfecto. Si el derrame es mayor o más grande, considera evacuar inicialmente a favor del viento por lo menos media milla, 800 metros. Entonces seguimos con el siguiente radio que tenemos que evacuar a la población. ¿Y qué creen? De repente las situaciones nos pueden cambiar. Si es un escape de sustancias que pueden ser inflamables, nos dice, si un tanque, carro o ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, pues tenemos que aislar a la redonda una milla, 1,600 metros. Entonces, si nos trasladamos a la diapositiva donde tenemos toda la comunidad alrededor, y también tenemos empresas, y también tenemos en algún momento pues, familiares, comercios, y no hicimos un plan de respuesta a emergencia. Considerando esto, híjole, ya me imagino cuál va a ser el caos, las consecuencias, y es donde tenemos mayor número de personas afectadas. Pero también tenemos una guía de respuesta. Y aquí les quiero compartir esta guía de respuesta que sale de una metodología específica para poder determinar radios de protección. Y dice aquí, los valores ERGP, por sus siglas en inglés, Emergency Response Plan Guidelines, proporcionan una estimación de los rangos de concentración para los que es razonable anticipar los efectos adversos. Tal como se describen, estos en las definiciones ERPG1, que lo vamos a leer abajo, ERPG2 y 3,
que se producen a causa de una explosión a una determinada sustancia. Estos valores son revisados periódicamente por la American Industrial Hygiene Association, AIHA. Entonces, leyendo y comprendiendo un poco esta parte, el valor 1, fíjense, esto es bien interesante porque ahí podemos tomar decisiones. Es la máxima concentración en el aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora. ¡Wow! Entonces aquí podemos estar hasta 1 hora. Pero también dice, experimentando solo efectos ligeros, adversos y transitorios o percibiendo un olor claramente definido. Como quien dice, vamos a percibir la situación que estamos proyectando. 1 hora, ok. Entonces aquí se determina por qué 1 hora, porque son ya de más de 1 hora, yo les comentaba, si no es controlado el evento, pues se nos sale de control, tendremos que evacuar o tener un plan B, un plan C, como los shelter in place, que son los lugares de refugio bien definidos. Después, y ahí no marqué color verde precisamente porque pues todavía no tenemos una situación como tal de emergencia que comprometa la vida de las personas. En el ERPG2 es la máxima concentración en aire por debajo del cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora, pero aquí sí dice sin experimentar o desarrollar efectos serios, irreversibles o síntomas que puedan impedir posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. ¿Qué significa esto? Que sí va a ser molesto, que sí vas a tener, dependiendo de la sensibilidad de cada persona, afectaciones y de repente va a haber gente que no lo va a tolerar ya aquí. Y vas a decir, ¿sabes qué? En este momento ya tomar acciones es como cuando sube el cierto nivel, en cierto grado. Viene el punto 3, que es la máxima concentración en aire. Aquí quiero hacer mención que esta estimación es básicamente esta guía de planificación de áreas, es para determinar en concentraciones en la atmósfera, en el ambiente, en el aire. Por eso los 3 dicen concentración en aire, concentración en aire. Y bueno, continuamos con el 3 que dice que es la máxima concentración en el aire por debajo de la cual se cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos a 1 hora, pero aquí sin experimentar o desarrollar efectos que amenacen su vida. Entonces, como estamos trabajando en la parte preventiva y donde podemos estar acercados, pues aquí te dice, si ya rebasas este punto, ya puedes comprometer tu vida. Es como el rango, el límite. De ahí no pasen, hagan de cuenta que están en el metro y si se pasan de esa línea amarilla, se los puede llevar el metro, se pueden caer, se pueden electrocutar, les puede pasar muchas cosas. Entonces, bien importante determinar y tener estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque es bien importante. Ahí está. Porque en algún momento nos podemos apoyar de esto que tenemos aquí, que es un simulador de gases. En este caso estoy mostrando un simulador con gases ligeros llamado Aloha, en el cual ahorita vamos a hablar un poco de ello, pero les quiero comentar que en este Aloha, nosotros en la gráfica, en la parte superior izquierda, podemos determinar radios de afectación. ¿Y por qué está la parte amarilla arrojado hacia mi lado derecho? Pues por las condiciones del viento. Y entonces eso va a ser un gran beneficio cuando yo realice una preparación de zonas, porque voy a saber prácticamente en este día, en esta situación, con apoyo de mi estación meteorológica, o puedo entrar en algún momento a las estaciones promedios que están distribuidas en la República Mexicana o en los municipios para determinar como apoyo hacia dónde se puede dirigir el viento y tener los radios de protección. Si yo sé que en algún momento puede cambiar el viento, pues hago el círculo completo, pero aquí está enfocado a esta parte. Entonces, la zona de amenaza dice que el modelo es un gas ligero. En rojo tenemos 20 metros. ¿Y qué creen? Aquí podemos tener hasta 20,000 partes por millón. Evidentemente en el software va a determinar y va a depender estas partes por millón y esta distancia, pues de la sustancia química que estemos manejando. Y entonces son 20,000 partes por millón, podemos estar a 20 metros. Ok, eso me da la parte de que me puedo mover en 20 metros, a lo mejor, si yo quiero, en mi zona caliente. O puedo tener más y puede ser a 50 metros y ya estoy en un momento protegiendo más a mi brigada, mi situación, mi parte de ataque, mis acciones que voy a tener.
Entonces dice, aquí hay una nota que dice, la zona de amenaza no se dibujó debido a los efectos de irregularidad. Ok, jamás te van a decir, porque recuerden, ese es un simulador. Y hay una gran desventaja que tienen los simuladores es de que no están viviendo la situación real, pero sí nos dan pauta a determinar por dónde podernos ir conduciendo. Nada en esta vida está escrito sobre piedra. Y a medida de que pasa eso, pues evidentemente podemos tener cambios. Hemos tenido movimientos repentinos del viento, y entonces ya nos cambia la situación entre las emergencias, y ahí es donde tienen que entrar la expertise, el conocimiento de las personas, y que podamos en algún momento movernos a tomar decisiones correctas. Después viene el punto naranja, que ahí nos dice que la sustancia química son 34 metros, o sea, ya nos abre más para la zona que podamos estar trabajando, como tibia, diríamos en algún momento, si así lo decimos, o si tenemos en algún momento condiciones que otro equipo, otra sustancia química esté por ahí cercana, vamos a hacer un análisis de todas las sustancias que están en torno, alrededor, y definitivamente tomar estos factores combinados que nos puedan ayudar a tomar una atención-respuesta de emergencia más efectiva, a modificar nuestros planes de atención-respuesta, a capacitar a las brigadas, a decirles qué tanto se pueden arriesgar, qué tanto no se pueden arriesgar, en qué momento necesitamos, qué tipo de equipo de protección personal. Y entonces esto se vuelve una herramienta vital para atención-respuesta de emergencias y para zonificar también. Entonces, en la zona naranja, pues tenemos 34 metros, y en la zona verde tenemos 105 metros, y ahí es donde tenemos 500 partes por millón, que definitivamente es súper importante ir a la hoja de datos de seguridad y determinar, a ver, tu hoja de datos de seguridad, ¿qué me estás comentando? ¿Cuánto necesito yo para una atmósfera segura y poder continuar atendiendo y sin exponer a mis brigadistas? Y evidentemente tenemos una simulación aquí que se puede meter en un software que viene dentro de Aloha. Aloha es un software que lo pueden bajar, es gratuito, así www.aloha.com, lo bajan, viene en inglés, vienen algunas sustancias químicas, y ahí mismo les dicen que si quieren bajar Cameo o algunas otras como tal aplicaciones, y lo pueden hacer sin ningún costo, y evidentemente pues darse de alta y todo el proceso de las aplicaciones comúnmente, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Otra situación importante. Bueno, ya dejamos de un lado los vapores. ¿Qué pasa si en algún momento llegamos a tener fuego? Pues también el mismo Aloha nos da oportunidad de determinar que podemos tener aquí fuego, simular lo mismo, entonces la modelación ya cambia y nos dice que aquí tenemos en rojo 10, en naranja 13 y en 26 verde. Pero aquí nos da una concentración ya no en partes por millón, porque ya no estamos hablando de la presencia del contaminante en la atmósfera. Ya estamos hablando ahora de radiación, y la radiación en este momento se mide en kilowatt sobre metros cuadrados, kilocalorías sobre centímetro cuadrado, etcétera. Hay muchas unidades, pero bueno, aquí el software lo especifiqué para que nos dieran kilowatts sobre metro cuadrado, que es lo que comúnmente se maneja. Y de repente, cuando hay radiación de por medio, pues ya cambiamos el equipo de protección personal. No es lo mismo, evidentemente, un traje de bomberos para combatir fuego, que no es lo mismo para combatir contacto con sustancias químicas peligrosas, y tenemos que ir viendo definitivamente estas situaciones. Y entonces lo mismo, en la misma característica, nos dice prácticamente cuál es el acercamiento, cuáles son los kilowatts sobre metro cuadrado que podemos percibir, y viene la modelación, viene en Cameo, como les comentaba, pero también lo importante aquí, y bien interesante, es saber los efectos de la radiación térmica hacia las personas e instalaciones. Cuando nosotros tenemos una radiación solar a mediodía, decimos que tenemos el equivalente a 1 kilowatt sobre metro cuadrado. Nuestro umbral al dolor en un minuto es 1.75. ¿Cómo podemos medir estos efectos térmicos? Por una cámara térmica, por lo regular es lo más convencional. Aislamiento de PVC en cables dañados, 2 kilowatts sobre metro cuadrado. El umbral al dolor en 15 segundos es a 5. 6.4 quemaduras de segundo grado en 20 segundos. 12.5 kilowatts, ignición en ropa, fusión en tuberías plásticas, riesgos de vida, amenaza en 30 segundos. Y también podemos tener aquí en 16, quemaduras severas en 5 segundos. Tenemos 25 segundos, ignición de madera, riesgo de la vida.
daño a equipos de proceso, altos riesgos de vida, al 99% en 50 segundos. Pues bien, como tal, también podemos tener los tiempos de exposición para alcanzar el umbral del dolor. De repente, esto es en base a las personas, todo es muy diferente. La intensidad de radiación con el umbral del dolor en 60 segundos es 1.74 y de tal manera que llegamos a 2 segundos con 19.87. Entonces, en 19.87 podemos tener pues, una afectación de esta naturaleza. Para las conclusiones de esta presentación, la radiación es un fenómeno atribuible a cuerpos radiantes, presentes especialmente en incendios de productos químicos y gaseosos de naturaleza inflamable. Sus consecuencias son muy nocivas y en muchísimos casos catastróficas, tanto sobre personas como también sobre bienes. Por ello es fundamental que cuando trabajemos con productos inflamables, especialmente en diferentes fases preventivas, pues tengamos en cuenta lo que acabamos de ver. Ojo, para prevenir las consecuencias en un incendio o en un gas inflamable debemos contar con apoyo de softwares, como por ejemplo este simulador. Ahorita me voy a pasar otra diapositiva a otra presentación muy corta, donde les voy a manejar de manera genérica, rápida, cómo llegué a estos radios de zonificación y tengamos como tal simulaciones de incendio, cool fires, jet fires, breves, etcétera, ¿no? Paso de inmediato. Esto creo que todavía tengo tiempo, sí, correcto. Sí, unos minutitos. Pregunta, ¿vas a lanzar tus encuestas? ¿No? A un periodista diciendo que va difundiendo una noticia. Sí, tiene por ahí su micrófono abierto. Sí, las voy a lanzar al final. Las voy a lanzar las tres. Ese es el simulador que les comentaba, se llama Aloha. Evidentemente aquí les traté de poner la primera pantalla que les arroja. Posteriormente tenemos una serie de aplicaciones que vienen en Aloha como tal, que es el Cameo. Cameo nos sirve por si no conocemos la hoja de datos de seguridad de la sustancia química que viene. El MATLAB nos arroja el mapa donde nosotros coloquemos las coordenadas para poder tener mayor asertividad de los radios, como si fuera un Google Maps. Y bueno, y las demás sí son utilizadas, pero son de cada quien. En algún momento podemos tener el punto de ayuda, de apoyo. Cuando estamos conectados directamente al OGE, tenemos alguna duda del manejo, que no funciona, etcétera, que aplicamos, del tipo de instalación que tenemos, del inventario que podemos subir en esta aplicación de las sustancias químicas, los contactos de emergencia, podemos dar de alta aquí en algún momento como una agenda, los tipos de incidente que podemos tener, los más comunes, hacer aquí como un histórico, la localización especial, las rutas que tenemos, las fuentes que pueden haber y en algún momento ciertos escenarios poderlos considerar ahí. Entonces, bueno, cuando iniciamos Aloha, pues evidentemente nos dice que no es un software con precisión, que puede tener ciertas limitantes y es una realidad. Como les comentaba, Aloha no está viviendo en una sustancia química peligrosa cuando tenemos una emergencia, una fuga, una radiación, y nos pide ahí que tengamos eso en consideración. Empezamos a utilizar este software y nos pide de inicio que pongamos la localización. Nos vamos a la parte de la localización, que es en el menú principal, donde nos dice que hay una localización. Si no la conocemos, podemos darle clic en localización y nos manda precisamente a las coordenadas, si no las podemos calcular, o de lo contrario, dar de alta nuestra localización. Después viene dentro de esto la configuración de la sustancia química, las condiciones atmosféricas, las características de la fuente. Aquí, por ejemplo, yo les decía que esa es la sustancia química y cuando no la conocemos nos da pauta a usar Cameo, que es la base de datos de Aloha, Cameo que les comentaba, y nos aparece aquí si efectivamente esa es la sustancia química que estamos nosotros queriendo analizar, monitorear y considerar como las consecuencias. Las condiciones atmosféricas, yo les comentaba que para ser muy exactos, pues compren su estación meteorológica si tienen la posibilidad, y si no, ahí les va a arrojar que en automático les dé condiciones de lo que ya existe en el pasado. Pero bueno, o de repente se pueden conectar las estaciones meteorológicas cercanas, nada más asegúrense que está bien la configuración. Por internet pueden ingresar ustedes a las estaciones meteorológicas más cercanas de donde esté su empresa y corroborar que las condiciones sean las mismas con las que ustedes están corroborando. Y aquí quiero hacer un paréntesis.
Y aquí es el momento que me gustaría lanzar las preguntas. Entonces, ¿me ayudas, por favor, a lanzar la primera pregunta? Sí, claro, por supuesto. ¿Listo? Dice, ¿qué tipo de estudios conoces? ¿Tipo HACCP, tipo LOPA, tipo WARIF? Bien. La mayoría conoce un tipo HACCP, eso es muy bueno. Esos análisis de riesgo son utilizados para identificar peligros en nuestras áreas operativas, la mayoría, y evidentemente nos dan como consecuencia escenarios de peligro, evaluación de riesgos como tal, sin salvaguardas, con la intención de diseño y con salvaguardas. Al final, con salvaguardas le llamamos pues el riesgo residual. Esos tipos de riesgos residuales nosotros los utilizamos para moderar o modelar ese tipo de situaciones de fugas o eventos no planeados que se pueden presentar en estas situaciones, con la finalidad de saber qué son mis escenarios y qué afectación pueden tener como tal. El OPA, pues evidentemente se realiza o se tiene que realizar para saber los niveles de protección y la calidad de esos niveles de protección instrumentados que tenemos como tal. Y el WARIF es una metodología muy común donde preguntamos qué pasa si existe una fuga, qué pasa si se descompone o no actúa eso, etcétera. Y también la podemos utilizar como fuente para determinar el tipo de escenario que voy a simular en esta situación, y de ahí me ayuda para que en una atención-respuesta a emergencias yo tenga considerados estos escenarios derivados de mis estudios de riesgo. Entonces, para esto nos sirve esta primera pregunta. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Ahí. Listo. ¿Conoces algún software para calcular las consecuencias en una fuga con un producto químico peligroso? Perfecto. Ahí vamos a darle un poco más de segundos. Excelente. Pues aquí me arroja que el 42% sí lo conoce, eso es muy bueno. El 50% dice que no y la diferencia no lo recuerda. Para mí es bien importante entonces esta presentación porque les estoy lanzando el recordatorio a los que ya saben y a los que no, que son fuentes de información, son en algún momento elementos que podemos tener para poder identificar esos tipos potenciales de emergencias, poderlos calcular, poderlos planear, poder en algún momento determinar que sí, qué no, qué tan alejado, qué no, y podemos hacer tantos escenarios como podamos con las probabilidades que consideremos, y es bien importante que participe gente experimentada, gente que es más antigua de la planta, y que nos diga, oye, ¿qué tipo de escenarios tuvimos comúnmente? ¿Dónde son los más comunes? Evidentemente, si son repetitivos en el mismo equipo, pues tenemos que verificar qué está pasando con nuestra investigación de eventos no planeados, pero pues también los tenemos que simular y determinar. Bien, vamos con la tercera, por favor. Listo, vamos con la tercera pregunta. Listo. En una emergencia con un producto químico peligroso es importante considerar la posibilidad de incendio y explosión. ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Perfecto. Aquí es muy obvia la respuesta. El 100% dice que sí y es muy importante. Sí, tenemos que considerar pues los productos químicos peligrosos con la posibilidad de incendio y explosión. Sin embargo, ese es uno de los escenarios. También tenemos que considerar la fuga, tenemos que considerar en algún momento otro tipo de factores que se puedan relacionar con este de fuego o explosión. Me parece excelente. Continuamos con la presentación. Yo les comentaba que aquí dentro de las condiciones atmosféricas nos da también la estimación de rangos de afectación, y esto es lo más importante que yo considero para zonificar. Aquí me está dando que en 60 segundos puedo tener 10 kilowatts sobre metro cuadrado,
en 60 segundos tengo 5 y en 60 segundos en la parte verde tengo 2. Entonces, aquí estamos hablando de la radiación como tal. Entonces, podemos determinar, como les vuelvo a repetir, niveles de radiación y de exposición y niveles de exposición a vapores, gases que podamos tener en la atmósfera. Bueno, ese es en resumen lo que nos arroja el software. Nosotros lo tenemos que ir también interpretando conforme a lo que les comentaba. Nos arroja también una gráfica de radios de afectación, porque podemos colocar ahí nuestro punto con apoyo de los puntos de dirección del viento. Podemos considerar si va más al este, al oeste, al norte, al sur, que se puede cambiar en algún momento la dirección. La radiación en diferentes distancias, que lo tenemos aquí. Y en la parte de sharing, podemos colocar aquí donde dice Cameo, Marlop, la parte que nos lleva a la configuración de esta naturaleza con los diferentes radios que querramos nosotros considerar. E inclusive los podemos configurar como querramos, puntos específicos donde está nuestra organización, los radios de afectación. En este caso yo lo configuré de esta manera, pueden ser en diferentes colores, en verde, rojo, naranja, etcétera. Y esto, aunado a un análisis de riesgo y aunado a una preparación de atención, respuesta a emergencia, nos ayuda perfectamente para controles, para áreas. Inclusive hay empresas que imprimen cerca de esos escenarios de riesgo estas imágenes, estos layouts, con la finalidad de que los bomberos ya previamente capacitados tengan información de cómo atender, cómo entrar, qué tipo de escenarios se consideraron en estas evaluaciones y que ellos puedan definitivamente tomar una decisión basados en el protocolo ya preestablecido. Pues bien, esa es la parte de mi presentación. No sé, bueno, creo que estoy a tiempo. Para mí fue muy importante darles a conocer pues, toda esta información. Sé que es un mundo de información. Cuando existen softwares, cuando existen en algún momento temas nuevos, relevantes, no, queremos como que indagar en el momento todo. Yo los invito, por favor, a que experimenten con la plataforma, con la aplicación, en sus computadoras, en sus teléfonos celulares, con Aloha. Empiecen a explorar, equivóquense, vean las estaciones meteorológicas, y compartan esta información con la gente de seguridad. Si ustedes son la gente de seguridad, medio ambiente, seguridad de los procesos, etcétera, por favor, aúnanse con ellos, acérquense con ellos y determinen que si esto les puede ser funcional para que puedan en algún momento atender una situación de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente creo que esa es parte de lo que tenía considerado. Muchas gracias, ingeniero. En tu oportunidad, si nos haces favor de responder las preguntas del chat. Aquí, bueno, una pregunta de las últimas que estoy revisando. Nos preguntan si Aloha se puede configurar en un idioma diferente al español para que cualquier persona lo pudiera consultar. Desafortunadamente ahorita el software, como es americano, viene en inglés únicamente, pero es un inglés entendible. Entonces, no nos pide, como es muy técnico, nos pide, por ejemplo, ¿sabes qué? El ambiente es arriba de, ¿a qué altura estás tu estación meteorológica? Si es que la tienes, si es en algún momento la que ocupas de manera permanente en internet, si el tipo de cilindro o el tipo de equipo de fuentes, de qué naturaleza, y te vienen dibujitos, es muy amigable definitivamente. El resumen que les presenté, aunque es puro texto, conforme vas llenando y teniendo experiencia con el software, es muy sencillo, ¿no? No conozco ahorita que haya una última versión. La verdad es que la versión que tengo es un poquito antigua. Dame oportunidad entonces de revisar si existe en la aplicación ya con todos los sistemas modernos la posibilidad de pasarlo a español y se los comparto, claro. Sí, claro. Que si pudiéramos compartir los links de los simuladores más eficientes actualmente, pues también nos lo van a agradecer por ahí. Y tenemos ahí manitas levantadas de Julio César, de Noemí, de María Leticia, de Miguel Barroso, de Juan Castro. Nos gustaría darles la oportunidad de abrir sus micrófonos, pero por el formato del seminario, les agradecemos si nos hacen favor de poner sus comentarios en el chat y el ingeniero con todo ahí el tiempecín que nos va a dar todavía en el resto del día, nos ayuda a responderles. Muchas gracias, ingeniero. Estamos aquí al pendiente.
Es el momento, chicos, vamos a hacer una pausa. Son exactamente, casi las 11 de la mañana.